Y sobre todo agradecerles la oportunidad de hablar de un autor que para mí es muy importante en mi vida. Digo, mi tesis de la licenciatura en filosofía es de Søren Kierkegaard. Entonces, pues vaya que traigo el tema siempre en la mente. Yo les decía a mis sinodales, muchos se quejan de sus tesis, de sus autores, de que ya no quiero hablar de él. En este caso yo soy una gran excepción porque realmente me enamoré del autor, de lo que voy a platicar en unos momentos más, y pues considero que seguiré trabajando el tema por buen tiempo. En este caso, al final enfocándolo al tema de libertad. Y vaya que es importante, porque Kierkegaard es el de los primeros, sino que el primero que trata a la libertad de una manera especial. Quisiera comenzar, claro, dando el contexto del autor, del filósofo. Recordemos, todo filósofo, todos nosotros incluso somos víctimas de nuestro contexto. Siempre lo veo de esa manera. De cierta manera estamos un tanto determinados, al menos de nuestro contexto, nuestro tiempo. Kierkegaard vive en la primera mitad del siglo XIX. Fallece joven, si no me equivoco, 40 y tantos años, casi 50 años. Y tiene un contexto muy curioso. Él era danés y de una familia muy religiosa de fe luterana. Estamos hablando de la iglesia luterana de Dinamarca, que tiene sus particularidades, claro está. Hay que entender que, por ejemplo, en México, donde estamos más acostumbrados a entender la fe, entender el pecado desde la perspectiva de la iglesia católica, más de la escolástica, por así decirlo, claramente ver los mismos elementos en una iglesia diferente pues, tiene interpretaciones y formas diferentes, ¿no? Y Kierkegaard nace en una familia que lo que voy a comentar siempre se comenta en cualquier video de Kierkegaard, en cualquier cosa de Kierkegaard, pero es esencial. Nace en una familia en la cual tienen la idea de que están siendo castigados por Dios. ¿Por qué? Porque su padre en su juventud era pobre y, si no me equivoco, vivía del campo, y en algún momento, debido a esa desesperación, maldijo a Dios, comenta el padre de Kierkegaard. Posteriormente, el padre de Kierkegaard le inculca a la familia, le dice a la familia que Dios le va a castigar. ¿Y qué es lo que pasa? Su madre muere joven. Al momento de que él tiene 20 años, ya su madre ha fallecido y sus 6 hermanos también han fallecido. Es el séptimo de 7 hijos y el último. Entonces, si estamos en ese contexto de una familia de religión luterana, muy apegados al dogma de la iglesia de aquel entonces en Dinamarca, y que su padre diga eso constantemente y que pase eso en la vida, en esos sucesos en su vida, pues creo que le queda realmente marcado la idea del pecado. Pero no se queda ahí. Lo interesante con Kierkegaard, su filosofía, es, yo comento siempre que enseño sobre Kierkegaard en aulas y demás, tal vez no nos guste sus conclusiones, sobre todo para aquellos que no son creyentes, porque sus conclusiones siempre nos guían hacia Dios. Pero las consecuencias de su filosofía son amplísimas. ¿Por qué comento lo siguiente? En primer lugar, primera característica que quisiera comentar, sobre todo tal vez para aquellos que han leído un poco de filosofía, entendemos un poco de filosofía. Cuando nace Kierkegaard estamos en el momento donde la tradición germana está en todos lados. El idealismo alemán, la filosofía de Hegel está por todos lados. Es decir, esta filosofía de conceptos metafísicos que intentan agarrar todo como un absoluto está en todos lados. Y Kierkegaard, su filosofía es todo lo contrario. Su característica es la subjetividad. Y lo que más me parece a mí interesante y de las cosas que quisiera resaltar mucho de Kierkegaard es que su objeto de estudio, que es lo que solemos hacer con los filósofos, ¿no? Identificar cuál es su objeto de estudio, cuál es su tema, no es un concepto metafísico, es un concepto abstracto, es una abstracción de algo que está por ahí. Y eso no es algo externo a él, es algo que él siente, es algo que todos sentimos, que sería la angustia existencial, que realmente en la filosofía de Kierkegaard ese es el gran tema, realmente, ese es el gran tema, la angustia existencial. Pero si quiero dejar claro eso, lo empieza a filosofar
no porque sea un concepto abstracto, sino porque es algo que siente y que identifica, que todos sentimos en algún momento, pero que nadie hasta ese momento se había tomado la molestia de analizarlo de manera tan profunda y tan subjetiva como lo hizo él mismo. Y eso de entrada a mí me es muy interesante. Y ahí yo identifico en las obras de Kierkegaard, comento, las obras que más que nada que siempre traigo en mente y que recomiendo ampliamente para entender a Kierkegaard, que son las, digamos, principales de él, que son Temor y Temblor, el concepto de angustia, la enfermedad mortal y Tratado de la desesperación. Lo que identifico en Kierkegaard es que en efecto él quiere hacer un análisis de esas manifestaciones, porque así lo nombraba él como manifestaciones. Hoy sabemos que son como sintomatologías o simples emociones. Hace un análisis psicológico, después filosófico, para terminar con conclusiones un tanto teológicas. Y para explicar esto y para ir entrando perfectamente al tema de libertad y para que todos podamos entender un poco sobre los conceptos clave, la filosofía más básica de Kierkegaard, quisiera enfocarme un poco en platicar de uno de sus libros, que en este caso para mí es el libro que me dejó marcado, me enamoró el libro en sí mismo, que es Temor y Temblor. En primer lugar, su título, Temor y Temblor, es un libro que sale en 1843. ¿Y cuál es la intención de ese libro? Su intención es hacer un análisis del pasaje bíblico de Abraham. Recordaremos este pasaje en el cual Dios le pide a Abraham que dé a su hijo Isaac en sacrificio. Hace un análisis de eso. Y lo que intenta hacer es mostrarnos un Abraham real, no desde la perspectiva teológica y la, digamos, típica explicación de ese pasaje en el cual simplemente tenemos que obedecer a Dios y ya. No, porque incluso el pasaje no es tan largo en la Biblia, no es tan largo. Lo que hace que es, imaginemos que realmente Abraham pasó eso tal cual. ¿Qué hubiese sentido Abraham? ¿Cómo se hubiera sentido? ¿Qué sentiríamos nosotros si Dios nos habla y nos pide tal cosa y nadie más escucha a Dios más que solamente nosotros? Antes de pasar eso, ¿por qué se llama Temor y Temblor el libro? Lo saca él de, si no me equivoco, es de Filipenses. Sí, no recuerdo bien el versículo, pero San Pablo le dice a los filipenses antes de retirarse, porque les da sus enseñanzas y después se retira, le dice, cuando se retira, le dice, deben de obrar con temor y temblor, han de obrar con temor y temblor al final la obra de su salvación, algo así lo que comenta. Es decir, tienen que construir su salvación, tienen que seguir las enseñanzas con temor y temblor. ¿Ante qué? Y en este caso lo veremos más adelante con la idea de pecado que tenía, que como ya comenté en su vida personal, lo tenía muy claro por qué el pecado, ¿no? Volviendo al tema de Abraham. En ese libro, la primera parte, se dedica a hacer alabanzas a Abraham de formas distintas. ¿Por qué alabanzas? Me adelanto un poquito. Para Kierkegaard, Abraham es la máxima figura de la fe, es la máxima representación de la fe. Y ahorita verán por qué esto es importante. Imaginemos entonces que somos Abraham y que Dios nos dice eso: tienes que dar en sacrificio a tu hijo. ¿Por qué? No, pues no puedes preguntarle por qué, simplemente tienes que hacerlo. Y en la Biblia y cualquier otra interpretación teológica es, pues hay que hacerle caso a lo que nos indica Dios. Y Kierkegaard dice, no, primero hay que hacer, o sea, no lo dice, pero queda claro, es un análisis psicológico primero. Porque, ¿cómo se habrá sentido Abraham? Llega el miedo, llega la frustración, y en el camino llegan dos cosas importantes que todos sentimos, al menos una o dos veces en la vida, yo diría que es una verdadera angustia, que él después le pone la seña de existencial, y después la desesperación, que es otro término que utiliza. Pero nos relata muy interesante este camino, ¿no? Tiene que llevar a su hijo Isaac al monte Moria a hacer el sacrificio. Cada momento que Abraham va caminando, cada segundo, cada minuto, él siempre está en la libertad
de tomar otra decisión. Ese es el punto, y al final vamos a terminar con el tema de libertad, pero ese es el punto. Cada momento que Abraham va avanzando puede escoger entre hacer lo que Dios le pidió o hacer cualquier otra cosa, porque para llegar allá, si no me equivoco, le tuvo que mentir a su esposa Sara, le tuvo que mentir a otras personas, incluso a Isaac, porque en el camino, creo, si no me equivoco, llevan a un cordero, porque eso era el sacrificio. Y ya al final Isaac entiende que él es el sacrificio y lo acepta como tal. Pero en ese camino Abraham, entonces, digamos, viola todas las concepciones éticas que se encuentran en ese momento. Y Kierkegaard, eso es lo que hace también el análisis, una cuestión ética. Es decir, obviamente, en aquel entonces, es igual que ahorita. Matar a tu hijo está mal, por supuesto. Y más en esa ética de aquel entonces, digamos, ese enfoque pues, judío del Antiguo Testamento, está mal mentirle a tu esposa, hacer todo lo que estás haciendo, pero lo está haciendo en virtud de que Dios le pidió. Le está haciendo porque Dios lo pidió. Entonces nos platica cómo va avanzando Abraham, cómo va avanzando, cómo cada vez se va sintiendo más angustiado, porque cada paso que da, cada vez que se acerca más a la cima del monte Moria, siempre tiene la capacidad de decidir otra cosa, siempre. Pero él sigue tomando la decisión, segundo a segundo, de cumplir lo que Dios le pidió. En el momento nos relata Kierkegaard, y lo analiza de esa manera, llega el momento en que está a punto de realizar el sacrificio, levanta, si no me equivoco, era una daga, y como sabemos, el desenlace de este pasaje es que al último aparece un ángel y le dice que siempre no, que era una prueba de Dios, que era una prueba, y al último da en sacrificio un cordero, si no me equivoco, que era el que llevaban. Pero el enfoque de Kierkegaard es, ¿por qué Abraham no cambió de opinión? Si siempre pudo hacerlo, siempre. Y con eso conllevaba el hecho de sentir esa gran angustia. Y cuando levanta el cuchillo, Kierkegaard, Abraham realiza un movimiento, y así lo dice Kierkegaard, un movimiento. Porque para Kierkegaard llegar a la fe requiere pasos. Y el principal es ese, un movimiento. ¿Cuál? La resignación infinita, le dice Kierkegaard. Que resignarnos, ya sabemos, es algo así como rendirnos, ¿no? Aceptar algo y ya. ¿Qué implica que sea infinita? Aquí agarro la opinión no recuerdo el nombre del autor de un artículo que leí al respecto, y dice, es infinita porque al resignarte de esa manera, te quitas de encima todos tus apegos terrenales y demás, es decir, dejas todo lo finito, ¿no? Realmente te apegas al infinito, que es un tema que usa Kierkegaard posteriormente mucho, de hacer la alusión de la dualidad del hombre, de la parte finita corporal y el alma infinita, etcétera, etcétera, en ese sentido. Se resigna, que es el movimiento, que es el preámbulo a la fe. ¿Y por qué menciona la fe? Porque la solución, dice Kierkegaard, para la angustia es la fe. Es el verdadero salto al vacío. Y en ese salto al vacío que tú estás decidiendo, ya no hay racionalidad. Nos encontramos ante una irracionalidad. Nos encontramos ante la fe genuina, que es realmente un salto al vacío. Y en ese momento, Abraham, por eso iba a cometer el sacrificio. ¿Por qué? Porque se resignó y tuvo fe. Y al tener fe, toda esa angustia que cargaba, todas esas emociones, la sueltan, desaparecen. Ese es el enfoque que nos quiere dar Kierkegaard en primera instancia. De aquí salen muchas cosas muy interesantes, porque ese es el primer libro que da pie a los otros libros que comenté. Lo principal, la angustia. ¿Qué es realmente la angustia que todos sentimos? La angustia, para Kierkegaard, lo define algo así como la realidad de la libertad como posibilidad ante la posibilidad. ¿Y qué es eso? Que la libertad en sí misma es una posibilidad que tenemos, pero que siempre está ahí. De hecho, posteriormente nos hace entender eso. No puedes escapar de esa libertad. No puedes escapar de la libertad. ¿Y la libertad en qué consiste? En mi capacidad de tomar una decisión. ¿Ante qué? Y aquí viene algo bien interesante.
ante una infinitud de posibilidades. Nos dice Kierkegaard, en cada momento que tenemos de vida, estamos ante una infinitud de posibilidades. Infinitud. No lo limita, como lo harían otros autores tal vez, otros pensadores posteriores. Nos habla de una verdadera infinitud de posibilidades. Y claro, la angustia aparece en ese momento de incertidumbre en el cual no sabemos qué decisión tomar. Porque y ahí aquí empieza a incluir otros elementos, ¿no? Porque una decisión te puede llevar al pecado, otro te puede llevar a la salvación, pero tanto la decisión por el pecado como la decisión por la salvación, es decir, por hacer lo correcto tal vez, ambas al mismo tiempo generan angustia también. Es decir, al momento de tomar una decisión, toda la infinitud se desaparece porque escogiste una posibilidad, pero al escoger esa posibilidad aparece otra infinitud de posibilidades nueva. La angustia vuelve a aparecer. Así sea que hayas escogido algo, digamos, pecaminoso, así sea que hayas escogido hacer algo correcto. Y eso es algo sumamente interesante. Al final del libro del concepto de angustia, Kierkegaard nos dice más bien, afirma, que el hombre debe aprender a angustiarse. Debe aprender, porque es inevitable la libertad que tenemos y es inevitable ignorar, desde su perspectiva, la existencia de infinitud de posibilidades. Entonces tienes que aprender a angustiarte. Y uno diría, ¿cómo aprendes a angustiarte? Dejando que te angusties. ¿Qué significa eso a su vez? Permitirte estar en situaciones donde puedas tomar diversas decisiones. Nos dice Kierkegaard que el hombre que se hunde totalmente en su angustia está tan perdido como aquel que jamás se ha angustiado. Es como el punto medio que siempre encontramos en muchos filósofos, ¿no? Y en este caso, en el tema de que nos deja claro que incluso el hombre va a pecar. Es que lo que nos está diciendo desde el punto de vista, digamos, casi teológico, el hombre va a pecar. Entonces, tienes que ponerte en la posibilidad de incluso pecar. No pasa nada. En el libro El concepto de angustia, en el temor y temblor, iniciabas con una reflexión, un análisis psicológico de Abraham, que va evolucionando en un análisis filosófico cuando empiezas a hablar ya de conceptos como propios de la angustia, de la libertad, etc. Y en mi opinión termina con conclusiones teológicas, puesto que la finalidad al fin y al cabo es la fe, es Dios. Y en el libro El concepto de angustia, él no analiza a Abraham, él analiza a Adán. Empieza a hablar obviamente del pecado original, porque para él no podemos entender de cierta manera la libertad sin entender que existe el pecado. Es como que su perspectiva. Si no existiese el pecado, no podríamos tener no habría por qué angustiarse, pues. No habría por qué tomar tantas decisiones. Y obviamente hace un análisis de Adán, también en el mismo sentido, psicológico. Antes de continuar en esa parte, insisto, sí quisiese volver a dar un gran énfasis en lo que nos deja Kierkegaard, en las notas que nos va dejando. Por algo, y no lo mencioné al inicio, Kierkegaard le llamamos el padre del existencialismo. No porque los demás existencialistas estén de acuerdo con sus conclusiones. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Cuando hablamos de existencialismo, inmediatamente nos vienen a la mente los autores franceses que siempre andan rondando entre el ateísmo y el agnosticismo y ese tipo de posturas. Y para mucha sorpresa que el existencialismo aparece con un autor cristiano, ¿no? Y que su filosofía está enfocada en eso. Las notas que nos va dejando Kierkegaard yo quiero dejarles aquí mi opinión, es lo más importante, porque es el primero que se permite analizar la libertad, a manera de ejemplo, ahondo más en eso, pero la libertad, la angustia, como manifestaciones de la existencia humana. Es decir, ¿fue el primero en hablar de la libertad? Pues no. ¿Fue el primero en hablar de ciertas emociones? Pues no. Pero es el primero en decir, o es el primero en analizarlo, primero desde, insisto, una perspectiva subjetiva. Es decir, no le interesa sacar como ideas que abarquen el todo, sino que voltear hacia uno mismo. Y es el primero que nos dice,
esto, la angustia, la libertad, la desesperación, otros elementos que rondan por ahí, están ahí en virtud de que fueron parte de la naturaleza de la existencia humana. Y esas ideas son las que, pues bueno, es la semilla, ¿no? De donde sale el árbol que, por decirlo de alguna forma, es el existencialismo que conocemos. Que yo diría aquí algo que sí quisiera decirlo. Para muchos el existencialismo es como una corriente filosófica. A mi opinión es más una característica nada más, no tanto una corriente. ¿Cuál es la característica? Sujeto de estudio, que es la existencia humana y sus manifestaciones. Y ya cada autor le da sus perspectivas diferentes. De hecho, si analizamos a Kierkegaard, a Sartre, o sea, a Camus lo podemos agregar, ¿no? Aunque sea pues, el absurdismo, pero no deja de ser esa característica del análisis de la existencia humana, nos damos cuenta que literalmente nos dicen lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que el ser humano, la existencia humana, lleva consigo la noción de la libertad. Y la libertad, sea entendida como sea entendida, porque por ejemplo para Sartre pues, es entendida como una cosa casi absoluta, y para otros es más limitada, la tenemos porque somos conscientes de nuestra propia existencia, ¿no? Recordamos el cogito ergo, ¿no? Y cuando tenemos libertad, tenemos la responsabilidad de nuestras acciones. Y esa responsabilidad, a su vez, conlleva la angustia por tener esa responsabilidad. Y así avanzamos. Esa línea de pensamiento, esa línea argumentativa, la encontramos en la obra de Kierkegaard, la encontramos en la obra de Sartre, la encontramos en la obra de Camus, y no ignoro que la encontremos en cualquier otro filósofo o autor literario que maneje el existencialismo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque son manifestaciones de la existencia humana. Y eso es lo que nos permite decir que Kierkegaard es el padre del existencialismo, porque es el primero que nos hace notar algo que siempre estuvo ahí, que son esas manifestaciones de la existencia humana, y que fue el primero en darnos como que esa línea argumentativa, esa reflexión. Ahora, continuando con Kierkegaard, ¿cuáles son sus conclusiones en general? Primero, respecto a la angustia. La angustia, insisto, siempre va a estar ahí. Hay que aprender a angustiarse. Eso significa aprender a vivir, aprender a tomar decisiones y permitirse tomar decisiones. Repito lo que comenté ahorita. Es el hombre que se hunde en la angustia está tan perdido como el hombre que nunca se angustia. Es decir, debes de permitirte tomar decisiones. El pecado va a estar ahí, si lo vemos de la perspectiva de Kierkegaard, ¿no? Y si somos creyentes, el pecado va a estar ahí. Y también la salvación. Y tanto un camino como el otro te va a angustiar. Hay que aprender a angustiarse. ¿Cómo solucionas eso? Ya en momentos de decisiones tan importantes. Digo, esperemos nunca estemos en una situación como la de Abraham, pero ya en decisiones, como diría tal vez Sartre, significativas, ¿cómo superamos o cómo toleramos la angustia? Para Kierkegaard la respuesta es sencilla, y es la fe. Y podríamos decir, bueno, es una conclusión muy sencilla, muy acortada. La verdad que no lo es. O sea, les invito totalmente realmente a leer al autor directamente, llegar a esa reflexión que tal vez digan, es lo mismo que cualquier otro ministro religioso me hubiera dicho, ¿no? Sí, pero no lo hace desde una perspectiva teológica. Hace un análisis psicológico y después un análisis filosófico, tal vez sí para reafirmar algo que él ya sabe, ¿no? Que la fe es la solución. Pero estamos ante filosofía de la religión, es decir, analizar la fe como un fenómeno, como una manifestación. Y eso es muy importante, y siempre que me toca, insisto, en aula, explicar a este autor, sobre todo, por ejemplo, a estudiantes de psicología, les digo, es importantísimo porque si algo no podemos negar, sea las creencias que tenemos, es que el ser humano es naturalmente espiritual. La espiritualidad siempre está ahí, y su manifestación por excelencia es la fe, sea entendida como sea entendida, pero ahí está. Entonces, hago otro, si me permiten, otro paréntesis, porque son varias notas como que traigo ahí del autor que quiero ahí resaltar. Cuando platica Kierkegaard sobre qué es la angustia, lo pone en comparación al miedo. ¿Cuándo tenemos miedo y cuándo tenemos angustia? Tenemos miedo cuando tenemos algo enfrente que nos amenaza. Es decir, ¿perdón?
No, adelante, adelante. Sí, Algo desconocido. sí, algo conocido. Algo desconocido. Claro, claro. Sí, lo objetivizamos. Si tenemos algo claro, ¿no? Si alguien viene aquí con un arma, pues claro que nos da miedo. Si tenemos un animal enfrente agresivo, nos da miedo. Una situación específica, pero una situación, algo que podemos observar, algo tangible, nos da miedo. La angustia, ¿qué es? Algo desconocido, da miedo a lo desconocido. Exactamente. Exactamente. Es lo que Heidegger después nos diría que pues, es como encontramos la nada con la angustia. Ese es el punto. La angustia es un miedo, alguien diría una definición muy, por decirlo así, simplona. Es el miedo al futuro, es el miedo. Y filosóficamente la angustia sí es un miedo, pero es un miedo ante la nada. Y en este caso, por eso insisto, la angustia aparece cuando estás por tomar decisiones ante una infinitud de posibilidades, porque no estás ante la nada. Tú tienes que después realizarla tal cual, en el sentido estricto de la palabra, realizarla. Y después desaparece la angustia, pero ¿qué creen? Vuelvo a lo mismo. Toma la decisión y aparece otra infinitud de posibilidades y la angustia se vuelve a aparecer. Pero esa angustia no siempre es igual de fuerte, ¿no? Hay situaciones donde esa angustia existencial realmente es muy grande y hay ocasiones que es menos fuerte. No estoy diciendo que ahorita tomo la decisión de tomar un café en lugar de un refresco. Bueno, eso no me va a causar angustia, ¿no? Pero sí una decisión de esas que tenemos 3 o 4 veces en la vida. Las trascendentales. Exactamente, que es lo que... Las que cambian tu vida. Exactamente, y lo que diría, por ejemplo, Sartre posteriormente, las que definen tu vida, ¿no? Las que crean tu esencia. Para Kierkegaard, si alguien no tiene, si no puede, digamos, ver la diferencia entre Kierkegaard y Sartre, para Kierkegaard el problema no es la naturaleza del ser humano, perdón, de su existencia. Para Kierkegaard el problema no es la finalidad de la existencia del ser humano en sí. La respuesta es clara, es Dios. El problema es que, como vimos, me intenté explicar cortamente en el inicio con su vida, porque se dice que de Kierkegaard siempre se dice que era melancólico. Hoy sabemos que se llama depresión, de otras formas. Nos queda claro que su problema era... Es como si él estuviera caminando, se diera cuenta de que esa angustia que siente, todos los demás lo sentimos. Y hay que reflexionar en torno a ello. Su problema, aunque sea el padre del existencialismo, no es la naturaleza del ser humano o de su existencia, ni su finalidad, porque ya sabe que es Dios. El problema es que dice, ¿por qué si existe Dios tengo libertad? ¿Por qué si existe Dios siento esta angustia? ¿Por qué si existe Dios siento esta desesperación? Porque de manera de ejemplo, pongo paréntesis aquí también, para Kierkegaard la desesperación, según él, solo lo puede sentir un cristiano, alguien que realmente cree. ¿Por qué? Porque la desesperación, lo que él le llama la enfermedad mortal, no es, entiéndase que no es una enfermedad que te mata. Porque quienes somos cristianos, quienes somos creyentes, sabemos que la muerte no es el final del camino. Pero el estar siempre, como dice Kierkegaard, entre lo infinito y lo finito, es decir, esta dualidad del alma, espíritu y el cuerpo, nos genera esa desesperación, porque queremos ser lo infinito siendo finitos y a veces queremos ser lo finito siendo infinitos. Nos habla de esa clase de dualidades posteriormente y nos dice, ahí aparece una desesperación. Es muy interesante cuando a muchos les llama la atención cuando mismo Kierkegaard, no me acuerdo en qué obra, otro punto de vista creo que se llama la obra, dice, el análisis existencial no es otra cosa más que el camino para saber cómo ser buen cristiano, cómo ser un cristiano. Y eso es muy interesante, al menos a mi parecer muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque leyendo filosofía por gusto o estudiando filosofía, e insisto, si nos ponen de tema existencialismo, nos ponen a Sartre de frente, o nos ponen a cualquier otro autor del siglo pasado, o nos ponen a leer literatura que nos permite eso, ¿no? Dostoyevsky, por ejemplo, que nos permite hacer reflexiones en torno a la existencia humana y sus elementos. Y les sorprende después, a mí me sorprendió en su momento saber que el primer enfoque de un análisis existencial era con el objetivo de saber cómo ser cristiano, cómo entender realmente la fe, cómo entender realmente el pecado, cómo enfrentar esa angustia que está ahí a pesar de que tenemos un Dios, a pesar de que ya tenemos un camino ahí medio trazado.
Y sí, bajando el tema a la libertad, es tan importante que el tema, yo sé que la libertad es un tema que se ha hablado filosóficamente desde siempre, desde la filosofía clásica, siempre ha estado ahí desde la antigüedad, hablando de filosofía claramente occidental. Pero Kierkegaard es especial, yo diría, fundamental también para filosofías posteriores. ¿Por qué? Porque nos hace entender que la libertad también tiene que ser pensada en sí misma, ¿sí? Y también entender que está ahí y que no podemos ignorarla y no podemos escapar de ella. Y esto es algo, insisto, que autores posteriores repiten, ¿no? Sartre, que nos dice que estamos condenados a ser libres, ¿no? Vuelvo a lo mismo, los existencialistas tienen su objeto de estudio de la existencia humana, y es curioso que aunque quieran darle argumentaciones diferentes y sobre todo tienen conclusiones diferentes, la línea argumentativa es la misma. Nuestra existencia humana, el hecho de ser conscientes de uno mismo, nos permite tener libertad. La libertad nos provoca responsabilidad. La responsabilidad nos provoca angustia. Y después ahí ya está la conclusión de cada autor. Pero de entrada ahí nos deja claro, quiero ser primero como que en dejarnos con mucha claridad que la libertad es una manifestación de la existencia humana, cosa que, insisto, es sumamente interesante. Kierkegaard también, quisiera comentar, representa mucho, la obra de Kierkegaard representa mucho su contexto. ¿Por qué lo digo? Tan solo en lo que comenté ahorita, cuando hace la diferenciación entre el miedo y la angustia, literalmente en su redacción, en el libro El concepto de la angustia, dice algo así, parafraseando más o menos, de que pues son cosas diferentes, y el miedo puede que sea objeto de estudio de la psicología. Y eso es algo muy interesante. Insisto, ese libro es de 1844. La psicología científica no aparece sino hasta el 1879, si no me equivoco, y psicoanálisis pues hasta la década de los 90, también si no me equivoco, de ese mismo siglo. ¿Significa que no estudiábamos las emociones antes? No. Simplemente no teníamos una disciplina autónoma que las estudiara, o más bien, si nos damos cuenta en la mera redacción, la comunidad académica o pensadores no sabían con exactitud cómo tratar el tema. Y eso es algo muy, muy significativo, porque, a ver, hemos hecho filosofía en Occidente desde el siglo V antes de Cristo, V, VI antes de Cristo, ¿no? Y todavía en el siglo antepasado no teníamos idea de cómo abordar algo tan básico como es una emoción, como lo es la angustia, ¿no? Una manifestación que siempre está ahí, que siempre ha estado ahí. Y es bien interesante observarlo, es como que es una parte muy interesante y que me gusta compartirles a todos ustedes, que cuando se lee al filósofo, también es interesante ubicar, conocer su contexto a través de su obra, porque nos damos cuenta que está en un momento histórico en el cual la comunidad sabía que, bueno, el miedo existe, la angustia existe, las emociones existen, pero ¿cómo las estudiamos? ¿Cómo las tratamos? Yo sé que estamos en el siglo de la aparición bien formal de la psiquiatría, después de la psicología, ya como disciplina autónoma, y también es el siglo donde se refuerzan las ciencias del espíritu, ¿no? Las ciencias sociales, y se ve marcado también en la obra de Kierkegaard, porque, vuelvo a insistir, Kierkegaard, estoy seguro que no tenía, bueno, al menos hasta lo que he podido leer, no tenía la intención de dejar como que todo ese legado que nos ha dejado o haber iniciado todo el enfoque existencial. A él solo le interesaba, insisto, entenderse a sí mismo, entender las manifestaciones, tal vez diríamos, del espíritu que él tenía, en específico esa angustia, esos miedos que él sentía en su día a día, y lo hizo a través de una reflexión que entendemos es de carácter psicológico y filosófico, y a mi opinión con ciertas, obviamente, conclusiones teológicas. Eso es Kierkegaard, y hay que, eso es Kierkegaard, y hay que yo digo, revalorizar el autor. ¿Y por qué lo comento? Porque en los lugares donde me ha tocado tener que hablar del tema, del autor, siempre es como que Kierkegaard a un lado. Y ponemos otros existencialistas acá, ¿no? Cuando hablamos de existencialismo. O en este caso, en libertad, me imagino, ya se han manejado otros temas, otros autores, le damos importancia a otros. ¿Por qué? Porque tal vez las conclusiones de Kierkegaard en nuestra época
y tal vez también en nuestra zona geográfica ya no nos interesa a muchos, que son las conclusiones pues muy pues, de fe, de Dios y demás. Pero hay que revalorizarlo, o sea, realmente hay que darle el valor que tiene el autor. El valor primero, voy a como que hacer una síntesis, el valor de hacer filosofía diferente, porque veníamos de una, insisto, en contenido, de una herencia del idealismo alemán fuerte, y en segundo, de forma, porque se tenía que escribir, ya saben, pues sumamente correcto y estricto, es decir, tener un sistema lógico racional complejísimo. Y lo que tiene Kierkegaard a propósito es que sus obras no siguen un esquema, no siguen un sistema lógico racional. Si pensamos en eso, pensamos en Kant inmediatamente, ¿no? Muy claro, muy certero, muy exacto, muy sistematizado. Y Kierkegaard, a propósito, crea sus obras de tal manera que no sean sistemáticas. ¿Por qué? Porque nos invita, y yo vuelvo a comentarlo aquí, lamentablemente o malamente no me traje los nombres de los autores de donde estoy replicando estas ideas. Las obras de Kierkegaard te invitan a que esas reflexiones que hacen, tú las hagas a ti mismo realmente. Tanto es así que se habla incluso de como una comunicación, no es dialéctica, digamos de diálogo, pues. ¿Por qué? Porque incluso sus obras, cuando fueron publicadas, no eran publicadas con su nombre, eran publicadas con seudónimos. Entonces, ¿qué significa que sean seudónimos? Significa que Kierkegaard no quería que quien lo leyera dijera, es la idea, es la reflexión de Kierkegaard. No, es mi propia reflexión también. Porque las reflexiones que hacen los libros no versan sobre, insisto, conceptos metafísicos, no tan solo. Versan sobre algo que puede que tú cuando lo estás leyendo estés sintiendo en ese momento. O ya lo sentiste, o lo vas a sentir. Entonces, permite que esas reflexiones que están en sus obras sean tus reflexiones y sean como que, digamos, el disparo de salida de tu reflexión filosófica, introspectiva. Eso es algo que también, insisto, lo comento para que vuelva lo mismo, para revalorizar a Kierkegaard en sus obras, tan solo, y estoy hablando nada más de la forma de sus obras, cómo fue escrita, ¿no? Que también es algo, cuando se habla de un filósofo, sobre todo obviamente de filosofía moderna para acá, es importante también entender por qué escribieron, cómo escribieron, no qué escribieron nada más, ¿verdad? Digo, pasa lo de Kierkegaard, publica casi todas sus obras en la década de los 40, después fallece, y bueno, de repente aparecen otros filósofos que hacen lo mismo, ¿no? Como el que siempre se menciona por excelencia, pues Nietzsche, en el sentido de las formas, filosofía que choca con esa filosofía académica, técnica, tan presente en el siglo XIX, toda, insisto, esa herencia del idealismo alemán tan fuerte. Y le damos como que siempre la medalla a Nietzsche de ser ese primer gran filósofo que filosofa diferente, fuera de norma, fuera de forma, pero no, hay otros antes. Y un ejemplo es Kierkegaard en su obra. Lo que pasa con Kierkegaard es de que, como dije ahorita, sus conclusiones, tal vez incluso si nos ponemos en su época, no son conclusiones fuera de lugar, llegan a donde mismo, es decir, saber entender tu fe. Porque la fe de Kierkegaard, tal vez sí entendida tal vez desde un sentido de la fe luterana de aquel entonces, no puedo decir lo mismo ahorita porque desconozco realmente qué enfoque tal cual tienen las iglesias luteranas actuales, pero no es una fe como la entendemos tal vez católicos o otras iglesias en la actualidad. La fe no solamente es creer, o sea, ese es el punto de Kierkegaard. La fe se construye, la fe se madura, y es un camino, como dije ahorita, tiene su camino. Y antes de llegar a la fe, otros nos dirían, tal vez la fe requiere de razón. Para Kierkegaard sí es de esos autores que dicen, no hay razón en la fe. De hecho, insisto, ese momento de salto al vacío es irracionalidad pura. Es cuando sueltas la racionalidad. Y coincide con con ya verdades objetivas posteriores, porque sabemos que la angustia, diría yo, emocionales y no existencial, simplemente la angustia como un síntoma, una emoción normal, la vinculamos con las neurosis. Es decir, la vinculamos con el hecho de que la persona es muy consciente de su realidad y quiere razonarla, y quiere controlarla, y quiere manejarla. Y es ahí donde nos aparece la depresión, donde nos aparecen las ansiedades, nos aparece la angustia emocional.
Entonces Kierkegaard no estaba tan perdido en entender, filosóficamente en este caso, que la angustia aparece por razonar, por reflexionar, por entender, por comprender que estamos ante esa infinitud de posibilidades. Diríamos, oye, es que hay personas que jamás se angustian a ese nivel. Ciertamente serían personas que no son tan conscientes de su mera existencia en ese sentido, que es la realidad. O sea, muchas personas que no procuran, que no gustan o simplemente no llegan a una reflexión filosófica de ese tipo, a esa introspección, pues, y saber que son conscientes de ser conscientes, o sea, hacer, digamos, el proceso cartesiano, ¿no? El cogito ergo sum, ser conscientes de ello, de su mera existencia. Y esas personas que no son tan conscientes en ese sentido filosófico, pues claro que no se angustian tanto. Y creo que vemos, ¿no? Identificamos personas que van por el mundo y no se angustian en este nivel, ni emocional ni existencial, solo van, solo están sueltas. Pero con Kierkegaard es el primero que nos deja claro, y lo podemos ver en cualquier otro autor que maneje el tema o que trabaje el mismo objeto de estudio, nos queda claro que cuando somos conscientes de nuestra existencia, que somos conscientes de nuestra conciencia, inevitablemente la angustia cae. Inevitablemente esa sensación de vacío, esa sensación ante la nada, aparece. ¿Qué es lo que pasa con Kierkegaard? Claro, lo analiza desde un enfoque, sí, filosófico, pero tomando obviamente muchas referencias de su religión, de sus creencias. ¿Es algo malo? Para nada, para nada. De hecho, en algún momento me preguntaron, ¿tú crees que hubiese sido mejor que Kierkegaard hubiera analizado esto sin meter la idea del pecado y demás? Digo, no. Es que si no fuese por el pecado como lo entendía Kierkegaard, no podía él desarrollar o no pensar la idea de la libertad como la pensó. Y no podía explicarse la angustia que él sentía. Entonces, no es malo filosofar desde ese punto. Y lo digo, ¿por qué lo digo ahorita? Porque estamos en un momento donde me he topado, insisto, con personas que estudian filosofía o que gustan de la filosofía y siempre tienden, y tampoco es malo eso, pero el enfoque es que como que lo más común es que tienden a filosofías con bases ya, digamos, ateístas o simplemente agnósticas. Y no hay nada de malo en eso, pero es lo común, lo que quiero dejar claro. Tal vez en este momento, no sé en otro país que otro tanto enfoque tenga, ¿no? Pero aquí casi todos son así, ¿no? Y porque queda claro que la filosofía desde la Segunda Guerra Mundial, la filosofía está muy por ese lado, ¿no? Con una libertad mal entendida, yo diría, y nos lleva a un relativismo axiológico en el cual nos encontramos y demás. Bueno, la filosofía de Kierkegaard sí es una filosofía cristiana, yo sí le diría. Y eso es algo que muchos no terminan por, yo diría, comprender, porque habría que leerse al autor literalmente para entender que lo que hacía Kierkegaard, como él bien dijo en otra, insisto, es saber cómo ser cristiano. Esa es su finalidad. Y sorprende, ¿no? Digo, sorprende, porque si no sabemos tanto del autor, pensaríamos otra cosa, no sé, cuando alguien dice el padre del existencialismo, pues fue el primero que es ateo o otra cosa. No, él quería saber cómo ser cristiano. Claro, desde la perspectiva, insisto, de un cristiano reformado, es decir, esto de la iglesia luterana y demás, una idea diferente. Pero no deja de ser un filósofo religioso, ¿eh? No deja de ser un filósofo cristiano. Y también, cuando digo, hay que revalorizar a Kierkegaard, es también, hay que volverlo a comprender. Porque como que también, para hacer muy válidas sus ideas, sus argumentos, le quitamos intentan ocultar el hecho de que es una filosofía cristiana. ¿Qué es lo que es? Una filosofía cristiana, si quieren ponerle el agregado de un cristianismo reformado, fue la que generó las bases, los conceptos, las ideas principales del existencialismo que después autores ya del siglo pasado retoman y que, insisto, como acabo de comentar, la idea principal, el argumento principal es el mismo, a mi parecer. Y no es porque estén copiándose, sino porque están analizando el mismo objeto de estudio, que no ha cambiado, que es una parte de la naturaleza humana. Y como es parte de, pues no va a cambiar.
siempre va a estar ahí, siempre ha estado ahí. Y eso es algo importante, claramente, a mencionar. Invito ampliamente a leerse a Kierkegaard con la libertad que él nos quería que lo leyéramos. Es decir, leerlo y al leer sus reflexiones, sentir que son nuestras reflexiones realmente. Porque si no, no se logra el objetivo. No se logra el objetivo. También, y esto no fue presencial, lo vi en algún momento alguien que en algún video por ahí, que comenta que las conclusiones de Kierkegaard pues no son tan, insisto, tan novedosas, tan extensas y demás. Y no, tal vez es de esos filósofos, no sé cuánto llevo de tiempo, tal vez está medio finalizando mi primera exposición, no es de esos filósofos donde encuentras lo mejor en su conclusión. Lo encuentras definitivamente en el hecho que se supo hacer las preguntas correctas y que supo hacer argumentaciones correctas, a mi punto de vista. La filosofía, sé que es el consenso y hay quienes dicen otra cosa, pero para mí sí la filosofía reside en sus preguntas, no tanto en sus respuestas, sobre todo en el ámbito claramente académico y si lo leemos por gusto. Y Kierkegaard es una persona que se supo hacer las preguntas correctas. Y no sé cómo de tiempo me indican, pero quisiera poner un gran ejemplo. Volviendo a Temor y Temblor, cuando hablábamos de Abraham y que decíamos que mismo Kierkegaard señalaba que lo que hacía no era ético, o sea, Kierkegaard decía eso de mentirle a tu esposa, mentirle a tu gente, mentirle a tu hijo, pues no es ético. Aunque Dios te lo esté pidiendo, no es ético. Y la pregunta, el libro se divide en esa parte de alabanzas y una parte que se llama problemata, que como tal entenderán, pues son el análisis que hace ya, filosófico, ¿no? Y la primera, son 3 preguntas. Y la primera pregunta que se hace es, ¿existe una suspensión teleológica de lo ético? ¿De lo qué, perdón? De lo ético. ¿Existe una suspensión teleológica de lo ético como hacia la finalidad, hacia un fin? ¿Cuál es el fin, Dios? ¿Por qué? Porque dice, es que lo iba a matar. Entonces, para Kierkegaard es una conclusión que es totalmente debatible, me queda claro, es seguir los designios de Dios, o más bien, actuar conforme a la fe, es decir, irracionalmente, se suspende el juicio ético. Y eso es algo que choca, ¿no? Ya mucho con las perspectivas actuales. ¿Por qué? Porque el hecho de que somos libres, eso es lo que nos permite juzgarnos. Yo no puedo juzgar a un perro. O sea, ya sé que en lo normal y en lo cotidiano decimos, mi mascota, ¿no? Se llama Max. Max, mal perro. Hiciste mal porque mordiste tal. Él está comportándose conforme a su naturaleza y aunque tenga cierta raciocinio, no es consciente de su propia existencia. Sí, tal vez tomó una decisión, tal vez sí, pero no en virtud de que tenga una libertad real. Nosotros sí, porque somos conscientes de nuestra conciencia. Entonces, somos susceptibles de un juicio ético, de entrada. Pero para Kierkegaard le llama la atención eso, le llama la atención de que Abraham iba a asesinar a su hijo. Y dice, pero si eso es malo. Entonces, cuando digo que Kierkegaard es un gran ejemplo de hacerse las preguntas correctas, es porque en el inicio del análisis de eso, hace esa pregunta. ¿Existe una suspensión teleológica de lo ético? Que no es otra cosa más que preguntar, ¿es correcto hacer lo que Dios me pide aunque se vea mal ante la gente? O sea, si se fijan, la pregunta, si la reformulamos, se convierte en una pregunta teleológica. Discúlpeme, teológica. De análisis teológico, totalmente. Que cualquier otro filósofo cristiano, cualquier sacerdote o ministro religioso nos puede dar la respuesta, que es, pues sí, haz caso a Dios, ¿verdad? Pero Kierkegaard, en lugar de irse a la fácil, nos genera una pregunta que no entra para nada en lo teológico. Entra en una rama que es la ética. Y es filosofía. Supo hacer la pregunta correcta. Y eso es algo, vuelvo a lo mismo. Aquí creo que enfatizo mucho que me gusta mucho el autor. Y por eso les digo, les invito mucho a leerlo y a ver el valor de las formas de su obra
y del contenido de sus obras, puesto que yo considero, y con esto yo diría voy terminando mi exposición, que es un gran ejemplo de un filósofo. ¿Por qué? Filósofos hay muchos, pensadores hay muchos, ¿no? Y es difícil, claro, que como que establecer un criterio de quién sí es filósofo, quién nada más es un pensador que navegó por ahí, tal. Yo considero que claramente la filosofía es un quehacer natural del ser humano, independientemente de que exista como, digamos, una disciplina académica, es un quehacer del ser humano. No todos lo hacen, me queda claro, pero es un quehacer, no es natural. Pero claro que hay personas que sí habremos de valorar, no es que sean más que otros, simplemente identificar que son filósofos en todo sentido. Y a mi opinión, Kierkegaard es un gran ejemplo de un filósofo en todo sentido. Nada más por dos cosas, podría decir varias. Dos que se me vienen a la mente inmediata son, primero, lo que comenté. Más bien tres, discúlpeme. Supo identificar el objeto de estudio correcto e identificar que sí es un objeto de estudio filosófico. Segundo, supo entender que su filosofía, que su pensamiento, bueno, no era de ninguna otra disciplina. Las sirenas me están distrayendo mucho, disculpen. Ya. Su filosofía supo hacer las preguntas correctas. Que como sabemos, después nos metemos a inicios del siglo pasado, finales del siglo antepasado, en ese gran problema, ¿no? de las preguntas. De que realmente nos dirían por ahí que los problemas de la filosofía se reducen cuando hacemos bien las preguntas. Y Kierkegaard es buen filósofo porque supo identificar el objeto de estudio, porque supo hacer las preguntas filosóficas correctas, bien planteadas. Y tercero, y creo que es algo fundamental general que creo que todos podríamos estar de acuerdo, fue coherente con su filosofía. ¿Por qué? Y aquí nada más a manera de una información ahí extra de su vida, él se iba a casar con una persona de nombre Regine Olsen, si no me equivoco, y iban a casarse. Y poco antes de casarse, él deshace el matrimonio para enfocarse en su análisis filosófico, enfocarse más, tal vez, diríamos algunos malamente, hundirse más en su melancolía, etcétera, etcétera. Cuando él habla sobre la infinitud de posibilidades y la angustia, nos queda claro que lo que nos hablaba era la angustia de la decisión de soltar a su amada. Porque el casarse con ella significaba alejarse de su producción filosófica, significaba tomar otro camino, y él entendió que era una de esas veces donde la angustia se hace presente para tomar decisiones trascendentales. Y al fin y al cabo fue su decisión. Y en sus obras nos queda claro. El primer libro del cual les hablé, Temor y Temblor, si no me equivoco, fue en ese año, cuando él traía, digamos, por así decirlo, el libro recién impreso. Fue en esas fechas cuando rompió su compromiso con la persona que amó, y que según siempre dijo, y así fue la persona que amó, puesto que no se juntó con nadie más, ni mucho menos, se enfocó en su producción filosófica. Con eso quisiese terminar. No sé si están preguntas, comentarios en torno al tema. Yo creo que le damos un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Por esta exposición. Lo hemos manejado, como tú decías, la libertad y sus modalidades, o la manera en que los pensadores filósofos la han visto, la han analizado, su perspectiva. Y bueno, esta es una muy buena presencia de lo que hizo Kierkegaard en ese sentido, ¿verdad? De cómo él vio la existencia, y involucrada la existencia era la elección, esa elección claro, que tiene que hacer constantemente el ser humano. Así es. En cuanto le da su desarrollo mental, esa capacidad. Así es. El niño nos dan de comer y nos dan la teta que quieren, ¿no? Pero ya en cierto momento, ya uno empieza a tomar sus propias
decisiones o elecciones. Pues muchas gracias y bueno, adelante. ¿De qué? Compañero, lo que guste. Muchas felicidades. Gracias. Yo soy Humberto, yo soy médico. El proyecto de los 50 años de ejercer la medicina me doy cuenta de emociones, sensaciones, sentimientos. Y algo que te quería preguntar es sobre ilustrar más. Pero primeramente quiero decirte que ahora, como bien decías tú, lo vemos desde el punto de vista psicológico de otra manera distinta a lo veía él. Creo que él fue el que nos hizo pensar al resto de las personas de su tiempo y actualmente, por qué se enfoca en la ansiedad y en la libertad también que va aparejada, que lleva aparejada. Es decir, basta de angustia, fundamentada o no fundamentada. Claro. ¿Hasta dónde puedo llegar éticamente a decir, no lo hago? Es decir, ya no quiero seguir sintiendo esta opresión, que es algo que yo en particular considero que es la parte negativa que tenemos todos los seres humanos, pero en flor. Se han hecho estudios acerca de los efectos inmediatos que tiene una persona angustiada o deprimida o ansiosa. Pero la ansiedad siempre ha existido. Yo creo que antes de la angustia, que va aparejada con el miedo. El ser humano desde la antigüedad siempre ha tenido el miedo. Ante una bestia, ante una catástrofe, pero Kierkegaard se enfocó precisamente en esa obediencia ciega hacia Dios, en tener la libertad, como bien dices tú, decir, no es que no lo debe hacer, sin embargo me mueve más mi Dios para cumplir su Designio. voluntad. Sí. Tenga o no tenga recompensa, yo creo que nunca lo pensó Abraham. Sí, ¿no? Él iba a cumplir un mandato que aparentemente no le dio. Pero tú dices algo muy importante que me sacó un poquito de balance. ¿Cómo se aprende a tener angustia? Estaba buscando en tu plática formas o bien contraposición a lo que dices tú también para decir cómo hacerle frente a la angustia, que es primero sentir la angustia, primero, y luego identificar la causa de la angustia, pero cómo aprender a ser angustioso. Es lo que quería comentar. Ok, sí, la respuesta, y quisiera dar dos respuestas, porque una sería la respuesta desde Kierkegaard y una, si me permiten, desde una opinión propia. La de Kierkegaard, lo que comentó usted es justo lo que escribe. Aprender a angustiarse es primero sentir la angustia, de entrada. Y cómo aprender es con el camino, literalmente nos dice, es como una experiencia, es permitirse, yo lo identifico de esta manera, es como comenté ahorita, permitirse estar en situaciones que involucre tomar decisiones importantes. No encerrarte y ser y cumplir, digamos, un dogma religioso puro, ni tampoco ser un rebelde que no sigue las reglas de su momento, de la sociedad y demás. Estar en un punto medio, es lo que nos dice Kierkegaard, estar en un punto medio en el cual te permitas estar en situaciones angustiosas. O sea, es interesante porque es como cualquier otra actividad, ¿no? Si queremos aprender a andar en bici, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entenderles, subirnos y practicar. La angustia para Kierkegaard, yo identifico, lo que identifico de él es que aprender a angustiarse es eso, sentir la angustia. Es una cuestión de práctica, no es de angustiarte una vez existencialmente, por así decirlo, y ya, no. Es de permitirte estar en situaciones, no es necesario buscarlo, sino permitirte estar en situaciones
que te permita tomar, que sean, para ser más claro, decisiones, situaciones, que impliquen tomar decisiones que sean trascendentales en tu vida. Permitirte estar en esa situación, vuelvo a lo mismo, no encerrarte, como él diría, en un dogma religioso al 100%, es decir, nunca permitirte pecar, él diría, y tampoco ser aquella persona pecaminosa constante, sino ser simplemente vivir y permitirte estar en situaciones donde puedas tomar las dos decisiones, ¿no? O las, como dicen, en finitud, pero que me queda claro que para él es como que la decisión pecaminosa, la decisión de la salvación. Pero de todos modos tomas una decisión, va a aparecer otra. Aprender a angustiarse es eso, para Kierkegaard, es como que sentir la angustia y permitirse estar en esas situaciones, ¿no? ¿Qué uno aprender a hacer la angustia? Aprender de la angustia, saber que el paciente está angustiado y tratar de entenderlo y sentirse, ponerse en el lugar de él, Claro. porque uno no esté en esa situación, pero sí ver cómo el paciente está angustiado por eso. Claro. Lo veo, no todos los días, pero frecuentemente, que el paciente teme a Dios, porque no acepta que va a morir. Ajá, la desesperación. Entonces, veo una paciente angustiada y creo que uno aprende también de esa forma, ¿no? Desde el punto de vista de Kierkegaard, sería casi no es un no en el mal sentido, sino es un no porque su filosofía nos deja claro que es muy subjetiva. La angustia existencial eso lo vas a entender tú mismo, tu propia angustia. Ahora, me pregunta a mí, Brandon, yo creo que sí. Yo creo que claramente sí podemos aprender algo de, no la totalidad definitivamente, porque la angustia existencial, sobre todo existencial o emocional, dejémoslo a ese punto, es algo muy propio. Vos mismo es una manifestación de la existencia humana, de mi existencia. Y solamente yo entiendo mi existencia a partir de mi propia existencia, nada más. Podemos, y esto, insisto, esta ya es mi opinión, claramente, y bueno, lo vemos tan solo es un tema muy importante eso que comenta, porque yo lo relaciono, por ejemplo, con temas de bioética. Por ejemplo, cuando se habla de eutanasia, por ejemplo, siempre se menciona el tema del ver cómo está el otro angustiado en sus procesos, en sus momentos. Entonces, yo creo que sí podemos aprender del otro, pero es como que entender que estar viviendo con alguien que se ha vivido una angustia existencial fuerte no significa que yo ya sé lo que es eso. Ahora sí podemos decir, ¿no? Podemos entenderla, pero no comprenderla. Ahí es donde sí aplica bien la diferencia de términos, ¿no? Para Kierkegaard yo creo, siento que la respuesta sería un no, porque precisamente lo que él quiere es que uno entienda que esa angustia solo uno la va a entender, nada más, subjetivo totalmente. En opinión ya general propia, yo diría eso, de una angustia existencial de otra persona, podemos entender la angustia, pero no la podemos comprender hasta que la vivamos. Muchas gracias. Yo quisiera. Muchas gracias por eso. Gracias. Una respuesta desde... Para tu nombre nada más para... perdón, Luis Carlos García, también como parte de la Sociedad Filosófica de la Laguna, porque como entiendo yo a Kierkegaard, yo creo que hay una angustia existencial sin sentido, o que surge del sinsentido de la vida, o que surge de la existencia sin Dios. Y luego, para Kierkegaard, existe todavía una angustia con sentido cuando cree en Dios. Porque yo siento que usted quiere entender, digamos, la situación tal vez de un paciente que estamos ante una nueva enfermedad, yo diría que es el vacío existencial. Es decir, la existencia sin sentido, para mí Kierkegaard da la detección de una enfermedad antes de que caiga sobre la humanidad. O sea, la enfermedad que está detectando la enfermedad del siglo XX es el vacío existencial, que cómo se traduce ya psicológicamente en un paciente, pues ansiedad, miedo, depresión, angustia, digamos, angustia psicológica.
Pero Emocional. para mí hay dos tipos de angustia y dos tipos de miedo, o tres, si lo queremos todavía más. Porque está esa primera depresión, melancolía a nivel psicológico, que es el enfrentarte a una vida vacía, enfrentarte a una vida sin sentido, y ese es el primer fregazo, digamos, que sienten los pacientes que viven 50, 60 años, se enferman y luego dicen, y entonces se ponen a pensar qué hice de mi vida, Claro. qué decisiones tomé, qué decisiones no tomé, qué decisiones eran importantes y no les di Claro, que ya no está. la debida importancia, y entonces esa es una primera desesperación. Entonces, acá la cuestión es que, para Kierkegaard, está esa primera desesperación, esa primera angustia, y cuando llegamos a un estadio superior, es decir, si ya nos enfrentamos a una vida un poco más espiritual, ahí todavía hay otra angustia, una angustia verdaderamente espiritual, que es, aun cuando creo en Dios, sigo angustiado. Para mí, esa es la profundidad de Kierkegaard, donde te da un siguiente fregazo después del que ya tenías, porque se supone que Dios es el que colma de sentido la existencia humana, y se supone que Dios viene a ser una respuesta sobre el camino de la vida del hombre, y Kierkegaard te dice, no. O sea, tienes una primera desesperación que todos tenemos, y claro, ¿qué hago con mi libertad? Luego viene una angustia todavía más terrible, todavía más pesada, todavía más angustiosa, que es, aun cuando crees en Dios, y aun cuando se supone que tienes marcado cómo debe de vivir un cristiano, ahí todavía queda mucho más profunda angustia que estaría siendo, o sea, ahí está el dogma, ahí está la Biblia, está muy bien, pero tú, ¿cómo debes de vivir bajo esos mandatos? Es exactamente lo que Dios quiere para ti. Estás viviendo tú como cristiano, estás asumiendo. Para mí, que pone cara a cara a hombre a Dios. Es decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que haga yo? No la humanidad, no la iglesia, no. ¿Qué quiere Dios que haga yo con mi vida? Yo. Entonces ahí hay otra angustia, ¿me explico? Porque la generalidad que de la sociedad que se ve en todos lados es una primera angustia del sinsentido, del vacío. Es decir, trabajamos, llegamos a la casa, ponemos Netflix, y el día siguiente igual. O sea, cuando yo leí el Tratado de la Desesperación, yo dije, está detectando el vacío existencial del hombre en el siglo XX-XXI, claro. No saben que están desesperados, pero están desesperados. Sí. Y esa desesperación primera es una desesperación sin sentido, sin Dios, sin más motivos, sin más trascendencias. Es una primera desesperación nada más del que vive nada más porque sí, y ya. ¿No? ¿Y qué vas a hacer mañana? Pues ya veremos, ¿no? O sea, no saben que está desesperado. Sí. Están desesperados y no lo saben, están desesperadísimos. La gente que llega nada más, pues Netflix. Esa desesperación que yo creo que la detecta Kierkegaard, porque sabe que se aproxima una gran etapa lo detectó después Nietzsche, una gran etapa del ateísmo, y de un ateísmo como nihilismo absoluto. Eso es lo que está detectando primero, pero después viene otro. O sea, no debemos de olvidar que Kierkegaard vuelve a decir, aguas, porque aun cuando tengas Dios, aun cuando encuentres tu espiritualidad, aun cuando sientas que ya tienes un camino más o menos hacia la trascendencia, que tu vida no es nada más vivir, aún ahí. O sea, yo digo, un verdadero cristiano es que puede vivir feliz. Sí. ¿Cómo va a ser feliz un cristiano? Si ves el dogma de la Biblia, te pone unas encrucijadas que no siguen, o sea, que nadie sería capaz de vivir tan campechano. Claro. Si de verdad siguieras la palabra de Dios, Claro. alguien que vive
cristianamente, auténticamente Dios, ¿cómo se levanta? De- Porque estamos viviendo cosas terribles, atroces. Claro. ¿Cómo te levantas, güey? Claro. Si eres auténtico cristiano, está pesado. Sí, claro. De hecho, creo que explicó de manera perfecta lo que es desesperación en la filosofía de Kierkegaard. Por eso dice que solamente el cristiano desespera. Tal cual como lo explicaste es excelente. De hecho, escuché claramente y si me permites voy a replicar lo mismo algunos comentarios que hiciste en otras veces que me toque hablar del tema. Cuando dices de que, por ejemplo, te pone frente a Dios, ¿no? Te pone frente a la fe. Y explica muy bien Kierkegaard eso. La cuestión del vacío, de diferenciar entre una angustia en una vida sin sentido y una vida con sentido y con Dios, quisiera nada más agregar el comentario de que yo considero, y fue algo también que Kierkegaard me hizo entender, que uno pensaría en nuestros tiempos que está muy pesado la angustia a sabiendas de que no hay sentido de vida. Yo creo que está peor cuando se es cristiano y sabemos que tenemos un sentido de vida porque Dios nos lo dio y tenemos angustia. Ahí está peor, ahí está peor. Alguien más diría, a ver, si eres cristiano, si eres creyente, ya tienes todo resuelto. No, al revés, tienes cosas, tienes designios, tienes reglas, tienes valores, ¿no? En general, o sea, cuestiones axiológicas generales, no solamente lo moral, otras cosas. Y siempre tu libertad significa que te están poniendo a prueba siempre. Dios siempre te está poniendo a prueba, siempre. Ahí está la angustia. Y en ese momento en que sabes de que Dios existe, y que tienes espiritualidad, insisto, que ese choque de lo infinito con lo finito, es donde sale la desesperación. Por eso te digo, y que excelente la forma en cómo expresaste qué es la desesperación, porque solamente la desesperación, en términos de Kierkegaard, solamente un cristiano lo puede sentir, en virtud de que sabe que está Dios ahí, de que tenemos un sentido de vida, y aún así angustiamos. Entonces sí que agregar nada más ese comentario, porque, insisto, pensaríamos, sobre todo, se entiende que a partir de todo lo que pasó en el siglo pasado, la sociedad se ha vuelto, déjenme ustedes lo ateo, un relativismo axiológico. Si no sabemos ni para dónde vamos, no tenemos ni fundamentos claros y están cambiantes totalmente, pensaríamos que eso genera una angustia muy fuerte. Bueno, yo creo que exactamente como usted comenta, siendo verdaderamente cristianos, la angustia es más fuerte. Es más fuerte, mucho más fuerte, sí. Una aportación, ahorita que hablas del relativismo, es esa, que cada quien hizo su propia moral. Sí. Para tratar de superar en algo, ¿verdad? Decir, estoy haciendo bien, ¿por qué? Porque así lo creo, así lo siento. No. Para mí es bueno. Y tratar de, pues, como escaparse a esa presencia de Dios, pero como ya no hay una moral única, o sea, sino ya se relativizó todo, bueno, para mí robar un poquito pues, es bueno. Mis hijos, mi ex, para mí robar es mucho porque tengo la intención de ayudarlos todos, ¿verdad? Pero algún día lo hago, no sé cuándo, pero ya. Total, es un problema el relativismo. Claro. Y eso puede ser que, bueno, nos lleva a una destrucción, pero no sé si sería una respuesta a decir, tengo un Dios que me ve, pero ya no hay una moral rígida, sino que la adapto subjetivamente a mí. Pero no sé, por ahí. Sí. ¿Qué pasa? Ya, ok. Ahí te mando ese dato. No, al contrario. Buenas noches y Buenas noches. maestros, te agradezco mucho. No, al contrario. Un gusto. Adiós. Le saludo a mi cundero, por favor. De tu parte. ¿Alguien más? No, o sea, yo diría, ¿sabes qué hoy? Para mí el tema del ateísmo no sería tan preocupante como sí sería, y el relativismo ético, claro, es un problema, pero para mí está más en el nihilismo. No. El Sí, nihilismo sentido. está más la frivolidad, porque no tiene ningún valor absoluto, es lo que detectó Nietzsche después. Sí, después sí, claro. El nihilismo es, o sea, peor tantito cuando el nihilismo se instala en las iglesias, porque es el creyente sin creencias o es el creyente sin fe
cree que es cristiano por ir a la iglesia, pero no está viviendo auténticamente. O sea, para mí Kierkegaard enfrenta realmente el hecho de vas a vivir como cristiano. No es que puedas. Yo voy a traerme a dar una tesis, a ver, no sé si es adecuada con Kierkegaard, pero vamos a ver. Yo creo que Kierkegaard estaría de acuerdo con una moral relativista siempre y cuando fuera resultado de un verdadero cuestionamiento personal ante los mandatos divinos. Sí. Si de ese enfrentamiento entre tú y lo que te manda Dios sale una ética personal, yo creo que Kierkegaard te diría, dale, pero dale en serio porque te estás enfrentando contra la finalidad, te estás enfrentando contra tu propia salvación o tu condena. Así que dale, actúa como tú creas que sea conveniente. Es relativo, es subjetivo, es lo más subjetivo que puedas encontrar. Es tuyo, es tu manera de actuar frente a Dios. Dale, yo creo que estaría de acuerdo en una ética relativista siempre y cuando no dejaras de observar que en cada decisión te salvas o te condenas. Sí, es que ahí la relación es tú y Dios. Acá la relación es entre tú y yo y los otros, ¿verdad? Sí, es sí, el sí. problema que hay un relativismo entre nosotros, ¿no? O sea, como el relativismo lo- no tiene tanto problema. El nihilismo es el que tiene La- donde no tiene ningún valor nada. Claro. No tiene ningún valor nada. O sea, a ti no te importa Dios y a mí no me importa la justicia y a ti no te importa el orden y a ti no te importa. Y eso es lo que estamos viviendo. No, deja tú que alguien tuviera un sistema ético personal. Que lo mantenga mínimo, ¿no? Lo mantenga mínimo. Que lo llegue a sus últimas consecuencias. Sí, creo que todos estamos aquí súper molestos siempre con nuestra época que nos tocó, con no lo había escuchado de esa manera, de hecho, así como lo comentas. Me parece sumamente interesante desde esa perspectiva, pero claro que lo que nos molesta es esa... ¿cómo molesta el autor? Pero siempre lo comento porque es muy sencillo hablar de Bauman, ¿no? Como lo líquido siempre, o sea, ¿cómo nos molesta que así sea nuestra época? Que mínimo tengan un sistema axiológico y que lo mantengan. Mínimo. Eso ya está saliéndome del tema, pero mínimo, ¿no? Y es algo que no tenemos, es algo que no se mantiene. Yo creo que también, ahorita hizo usted el comentario, yo también creo que sí, como tú dices, si creamos un sistema axiológico en virtud de ese enfrentamiento con Dios y que Kierkegaard tal vez estuviera de acuerdo con ese relativismo, yo creo que sí, así como lo comentas, yo creo que sí. Por algo se hace la pregunta sobre la suspensión teleológica, por algo hace la ética a un lado cuando hablamos de fe. Yo creo que sí estaría un tanto de acuerdo, pero también recordar que esa ética que nos creamos peleando contra Dios, es la misma ética que vamos a usar con nosotros mismos. No hay que ignorar esa parte, ¿no? Pero yo creo que no diferiría mucho. O sea, y es una opinión muy propia. Yo creo que si todos nos prestáramos algo así, nuestra ética tal vez no sería tan diferente. Nuestros valores, nuestra axiología no sería tan diferente, yo creo. Estando como estamos ahorita en Occidente, ya sea que el enfoque, como comentas tú, nihilista, o simplemente que el problema sea el relativismo en sí, nos deja claro que el problema es de que ahorita uno cree una cosa y el otro que algo totalmente distinto. Y el problema es de que ni siquiera se mantienen, sino que después lo cambian a su conveniencia. O sea, y ni siquiera es un relativismo, bueno, pareciese de repente un relativismo incluso hedonista, ¿no? Y eso está muy mal, que creo que ese gran problema, me imagino que lo han manejado hablando de la libertad, ¿no? De una libertad muy mal concebida. Y creo que la parte, como comentas ahorita, también agregando lo que tú comentaste, la parte interesante de Kierkegaard es eso, ¿no? O sea, existe Dios, está ahí, pero tienes libertad. Y también lo puedes, comentas, enfrentarte, ¿no? Enfrentarte ante esa angustia que sientes, todo eso que está pasando, y de todos modos, aunque sepas que hay un Dios que está ahí, que te está poniendo a prueba, que siempre estás ante el pecado y ante la salvación, pues todos modos tienes libertad. Estás enfrente, y es una concepción de la libertad, yo creo, es una concepción que a mí me gusta, de hecho, entenderla de esa manera. A diferencia de compararla, me imagino que es algo que se ha hablado constantemente en estas reuniones con la libertad muy mal concebida que se tiene ahora general, ¿no? Totalmente distinto. Sí.
Le voy a hacer un comentario, lo que salió una película, nomás que me parece así. No creo que ver el tema, pero sí quiero comentar. Estaban dos personas y están viendo el problema, les dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿sabes cuál es nuestro verdadero problema? Que hay alternativa. Tal cual, sí. Ese es nuestro verdadero problema. Creo que se hubiera reído Kierkegaard con eso, porque tal cual es como su tesis, ¿no? De Kierkegaard, ese es el problema. El problema es que tenemos que decidir, ¿no? El problema es de que está la libertad ahí. Y para Kierkegaard el problema es de que está la libertad ahí y aparte está Dios. Y es esa gran paradoja que siempre está ahí, ¿no? De que, a ver, y que tanto teológica como filosóficamente se ha atendido de maneras diversas, pero es esa paradoja, ¿no? Está Dios, pero al fin y al cabo tenemos libre albedrío. Al fin y al cabo tenemos libertad. Y yo sé que se ha tratado de maneras distintas y demás, y que es otra forma de tratarlo, otra forma de abordarlo, que a mí me gusta mucho. Entonces el mal bajo Kierkegaard, ¿El mal? el mal sea una explicación de la libertad, o sea, una demostración de la libertad. Yo eso es una duda que tengo todavía, ¿no? Digo, podemos quedarnos en Kierkegaard nada más, para no mezclar. Pero entonces sí podemos decir que el mal, o sea, que el mal existe como pecado, pero como demostración perfecta de la libertad. Es decir, desde Kierkegaard no cabe duda. Sí, porque todo lo realizas. Que somos libres porque pecamos. Porque pecamos, así es. No queda otra duda, ¿no? Y es una paradoja pecar cuando Dios quiere la bienaventuranza. Claro. ¿No? Es que esa es la gran paradoja de siempre. Y que la paradoja es, Dios me hace libre para pecar, pero no quiere que peque, pero como soy libre, pues tengo que pecar. Claro. Estoy abierto. Claro. Hay que probar, ¿Qué se fíjate lo que dice Kierkegaard, ¿no? Cuando dice que hay que aprender a angustiarnos? ¿Qué es eso? Permítete ser eso, permítete pecar. Porque ahí está, inevitablemente ahí está. O sea, qué curioso, de hecho, ahora que lo pienso, Kierkegaard no habla tanto del mal. De hecho, en sus obras, que bueno que no lo había identificado, que Kierkegaard reflexiona mucho la fe, reflexiona mucho el pecado, pero no reflexiona mucho la libertad, las infinitud de posibilidades, pero nunca habla del mal. No habla. De hecho, bueno que lo pregunta, en el concepto de angustia precisamente dice Kierkegaard, no puedo definir el pecado porque es algo algo tan abstracto que no hay disciplina alguna que me pueda definirla. Solamente hay una disciplina que puede atender sus manifestaciones. Y en ese caso sería, según él, si no me equivoco, la psicología en sí. Pero el que me queda claro que se refiere a que no lo podemos terminar de definir, pero lo que podemos ver es la acción pecaminosa. Pecado en sí no. Algo así te da a entender. Pero ciertamente él, cuando habla del pecado, no se mete a definir esto es pecado y lo tal. No. Dice, no te puedo definir el pecado. Yo sí sería Dios. ¿Por qué no sería Dios? Probablemente. No, pero es que no. Es un pecado salirte de la norma, salirte del mandato, salirte del mandamiento. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Porque no obedecieron a su desobediencia. O sea, era la obediencia, al no hacerlo, caen en esa. Que el pecado no es más que la separación del que manda y del que debe obedecer. A mí me queda claro que Kierkegaard tal vez no le dio una definición tal cual, y digo eso porque a él lo que le interesaba, como lo expliqué ahorita, son las manifestaciones, es decir, lo que siente el ser humano. Eso a mí me queda claro, o sea, lo que a él le interesaba era la parte psicológica. O sea, es como que ese es el punto. Porque sí diríamos, ¿por qué no define el pecado? ¿Por qué no lo analiza más? Etcétera, etcétera. Pero porque tal vez no le interesaba. Yo creo, o sea, honestamente, lo leo y digo, no es su interés, porque su interés es, como comentaste ahorita, soy cristiano, creo, ¿y por qué tengo angustia? Ese es el punto, o sea, ¿por qué? Y eso es lo que le permite hacer las reflexiones que hace y son las bases de sus libros, ¿no? Sus libros están, si se fijan, el objeto de sus libros es explicar la libertad, explicar la angustia, explicar la desesperación. Ese se enfoca en manifestaciones. Exactamente. Y que él identifica que, como comentamos ahorita, todos lo vivimos, la sentimos diferente, podemos entendernosla, porque cada quien comprende su desesperación, cada quien comprende su angustia. Y el objetivo de Kierkegaard
no era meterse teológicamente a hablar qué es el pecado. Creo que entendió eso él también, ¿no? Que el pecado, tal vez definirlo, le pertenece a la teología, no a la filosofía, desde la perspectiva de Kierkegaard, me parece. Porque sí me queda claro que lo que le interesaba era cómo se siente el que peca. Casi en filosofía de error, falsedad, no pecado, o sea, es un error, una falsedad, una incongruencia que se hace en una exposición, ¿verdad? Sí, sí, sí. En lo teológico, si te sales de esa cosa, es un pecado. Tan sencillo, sí. Etcétera. Ajá. Sí, a mí me queda claro que para Kierkegaard no le interesaba hacer teología, aunque para mí sus conclusiones son claramente de carácter teológicas, pero su enfoque, su objeto de estudio es para nosotros su objeto de estudio es para lo que es ahorita la psicología. Ese es el punto. Y él le pone la libertad, es el problema. Sí. Dice, la vida, la existencia es la selección, Es la elección constante. Y hay un amigo aquí que lo diría, nos hacemos a golpes de libertad. Era nuestro amigo republicano, filósofo mexicano, ¿sí recuerdas? Agustín Basabe, Fernández del Valle. Su frase es esa: nos hacemos a golpes de libertad. Que al fin y al cabo es como podríamos decir que es la gran tesis de todos los que analizan la existencia humana, ¿no? Que decir de que al fin y al cabo nos formamos, nos definimos o algo así a partir de, no de sufrimiento, o sea, sí se siente el sufrimiento, pero entendido de que pues es en virtud de tomar responsabilidad de nuestra libertad. Y así nos vamos definiendo, ¿no? O vamos agarrando un camino. Porque sí quise aquí comentar y abrir un poquito más la conversación. Por ejemplo, a mí no me gusta, nunca me ha gustado, en un inicio antes de Kierkegaard en sí, aún así no me gusta la perspectiva de Sartre. No sé si a ustedes les llama mucho la atención la perspectiva liberal, o sea, de la libertad según Sartre. Y no me gusta a mí, no me gusta, dicen gustarme. Y él cuando habla de angustia, lo menciona como un motor. O sea, Kierkegaard para él es como que no algo malo tampoco. Para Kierkegaard la angustia no es algo malo, sino es algo propio de la existencia y ya. Y para Sartre, en ese sentido, en esa necesidad de hacerlo como que muy positiva su filosofía, la angustia no es como un motor, ¿no? Nos dice, es como que ese aviso de que vas por el buen camino, el aviso de que estás siendo responsable de tu libertad. Pero esta idea de Sartre, pues bueno, al fin y al cabo atea también, de que tenemos una libertad casi absoluta, pues no la comparto yo tanto. De hecho, yo comento, y esto es mera opinión totalmente mía, que Sartre pues es el más representativo, ¿no? de su tiempo, de esa filosofía, pero representa como que ese punto de partida de esta época que vivimos, incluso académicamente en la filosofía, tan relativista. O sea, ese punto fue un momento donde empezamos a entender la libertad, más bien a malentender la libertad, a apreciarla diferente, a verla de una perspectiva tan absoluta, y no es así. Está delimitada la libertad, de cierta manera. Ya cada quien pondría a un Dios para delimitarla, otros pondríamos otros argumentos, pero la libertad está delimitada. Y Sartre viene y te plantea de que no, existimos, después te defines a ti mismo, te das tu esencia, y para eso requieres una perspectiva de una libertad donde tú quieres hacer lo que tú quieras hacer, y puedes ser lo que puedes hacer, puedes ser lo que puedes ser si tú quieres. Y la realidad es que no es así. Es que incluso con Sartre yo tengo este conflicto de que incluso, ni siquiera peleándolo con otras teorías filosóficas, ¿no? Es como que nada más llévalo a la realidad, no se puede. La libertad no es así, no es entendida así. A mí me encanta la frase, no recuerdo dónde la leí, de la libertad es como la capacidad de hacer lo que debo. O sea, es como que delimitarla, ¿no? Un poquito más. Y no comparto esta noción de ciertas filosofías, insisto, que te muestran una libertad tan absoluta. Y pues es obvio, ¿no? Esas filosofías suelen ser con una base atea o agnóstica, ¿no? Y yo no la comparto. Por eso, volviendo a Kierkegaard, pues a mí me fascina la forma en cómo él lo ve, porque al fin y al cabo la libertad, siempre nos dice, es una manifestación que está ahí y ya, y está delimitada, porque pues Dios ahí está, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, lo dices bien, pero para mí Sartre,
la angustia está ante esa angustia del absoluto de las alternativas. Para mí esa es la manera en la que Sartre ubica la angustia y la libertad, porque la libertad se enfrenta hacia un abanico muy abierto donde todo es posible y todo lo puedo hacer. O sea, no tengo ningún mandato, porque soy ateo, no tengo ningún mandato. La libertad se me presenta como absoluta y eso representa una angustia porque puedo hacer muchas cosas. Y eso para mí es una manera muy, muy posmoderna de entender la libertad y la angustia, que no es la de Kierkegaard. Desde el punto de vista de Kierkegaard no es tan posmoderna, es decir, su angustia no proviene del absoluto de la libertad, sabe que la libertad humana está siempre bajo la mirada de Dios. Y entonces bajo esa mirada de Dios no existe el absoluto de las alternativas, no es que pueda hacer todo. La angustia nace precisamente de que sabes lo que tienes que hacer porque eres creyente. Pero al fin y al cabo tienes la posibilidad de no hacerlo. Esa es la angustia para Kierkegaard, no es el absoluto de la libertad. No, exacto. Sabe muy bien que estás por ahí y el pecado en realidad representa nada más la posibilidad de que el hombre se le enfrente a Dios. Claro. O sea, es una angustia diferente para mí. Como comenté ahorita, ¿no? O sea, hay que entender al filósofo en su contexto. Digo, primera mitad del siglo XIX en Dinamarca, o sea, ya llevan como 3 décadas desde la última gran guerra con las napoleónicas, todo tranquilo, pero una familia muy religiosa, muy estricto en eso. Se entiende ya, ¿no? Dinamarca estaba bastante, no aislada, porque no es una isla, pero bastante atrasada respecto a las conversaciones, claro, o las tendencias, ¿no? Como decimos ahora, de la última filosofía europea, realmente le llegaba a lo último. O sea, claro. No estaba tan, yo creo que en ese sentido no debemos de mirar tan desde el presente a Kierkegaard. Es decir, yo creo que estaba más bien pensando en la posibilidad de una libertad frente a la otra libertad. O sea, mi libertad frente a la libertad absoluta de Dios. Estaba pensando más por ese lado, no tanto en el absoluto de las alternativas, como modernamente lo entendemos. Sí, es que eso puedo hacer todo. Sí, está ahorita si quiero puedo viajar, puedo quedarme aquí y tengo las posibilidades materiales efectivas y reales de hacer muchísimas cosas. Para un hombre del siglo de 1840, pues no. No, claro que no tenía ese. Sí, exactamente. Seguramente no podía, y menos en invierno, porque yo creo que era intransitable. No, en Dinamarca, en Copenhague, imagínense. No creo, o sea, no creo que tuviera no creo que sea esa la característica de la angustia. Ese autor es, perdón, Mario Moreno, no es Cantinflas, Mario Moreno, no bien lo que él escribe o que él enlaza al hacer todo este tipo de escrituras, por decirlo así, fue porque estaba en su tiempo. Claro. Y bueno, lo mismo, creo que lo comenté justo al inicio, ¿no? Todos somos víctimas de nuestro contexto. Y ahorita hacemos filosofía en nuestro contexto. En 150 años, quién sabe, ¿no? Tal vez ya no seamos tan relativistas, tal vez otra vez seamos con una axiología más específica, pero sea diferente. No sabemos. Y ciertamente a Kierkegaard, tal vez por eso comento, de revalorizarlo, porque tal vez por eso a Kierkegaard siempre lo hacen un ladito. Precisamente por lo que comentas. Porque él es un autor muy de su tiempo y muy de su contexto. Pero sin embargo, hay que identificar las grandes, digamos, enseñanzas que tiene su filosofía y la gran trascendencia de su filosofía, que tal vez no sean sus conclusiones en sí, pero sí el hecho de plantearnos todos estos conceptos existencialistas que después retoman en un contexto diferente, con objetivos diferentes, ¿no? Sí, pero sí, ciertamente es un autor muy propio de su contexto, muy propio de su contexto, sí. Y también he entendido, ¿no? O sea, él quería eso, ¿no? Quería hacer una filosofía subjetiva también. O sea, también él solito se delimitó también. Porque su idea no era hacer algo, conclusiones ni reflexiones, insisto, generales, como suele buscar la filosofía. Él quería simplemente
encontrarse a sí mismo y en esa parte religiosa, ¿no? Esa parte espiritual. Es que o sea, una de las cosas en las que resulta su obra después de estos años para mí es que desencadena, o más que el existencialismo, pues desencadena a una filosofía que termina reduciéndose a literatura. Porque Claro. Bien. tiene que escribir, o sea, lo que quiere rescatar es el sujeto. De hecho, no puede tratar filosóficamente la libertad, el pecado, porque está tratando de hacer, digamos, desde su persona, desde su subjetividad, hacer una fenomenología, digamos. Sí, está complicadísimo. Es no querer entrar Claro. en una abstracción de la razón absoluta ideal, y como se estaba haciendo toda la filosofía de Europa. Y entonces es recluirse a la experiencia personal, a las emociones, incluso al diario de un seductor. Claro, sí. Son pasajes muy cotidianos. Y el peligro o el riesgo que está ahí es eso, tratar que se pudiera, que ahorita hay una corriente completa donde ya no se hace filosofía, o se hace una filosofía de manera que termina reduciéndose a una literatura. Es decir, como si no pudieran, o como si la filosofía no pudiera estructurarse en un sistema ordenado de conocimientos, o como si no llevara a una construcción racional. O sea, Kierkegaard imposibilita esa vía de que la filosofía sea un conjunto de conocimientos ordenados, es decir, Sí, de hecho lo evita. Sí, lo evita. Está tratando de evitar, pero no a la filosofía, sino a Hegel como... Quería bloquearlo, lo que quería bloquear. La enciclopedia de las ciencias. Sí. Por favor. Se está haciendo un sistema, y él está tratando de hacer lo contrario totalmente. Entonces, el peligro está en reducir la filosofía a mera literatura. Que para mí también ahí o sea, es una buena manera de introducirse a la filosofía, o de que sí, que nos acerquemos filosóficamente y entremos a cuestionarnos nuestra vida desde una perspectiva más filosófica, pero sin quedarnos ahí, porque si no se vuelve mera literatura. Y de hecho mucha literatura filosófica y mucha filosofía literaria queda ahí, o sea, queda bajo ese velo, ¿no? Sí, claro. Ya no podemos, entonces la filosofía ya no se estructura como una base de conocimiento donde puedo obtener ciertas respuestas, no todas, pero ciertas respuestas. De hecho, la idea creo que era de Mario Moreno, me quedé ahí. ¿Cómo iba esa? ¿A qué iba a mencionar? Una cantina, que acabamos de dar una. ¿Usted se llama Mario Moreno? ¿O el filósofo? No, Mario Moreno, yo. Mario Moreno, porque aquel sí era filósofo social. No, sí. Ibas a decir, ¿cuál era tu planteamiento? Sí. O sea, ¿cuál fue tu aportación? Que no lo escuchamos. Ahí está grabada. Sí. No, es que yo lo veo, bueno, ahorita sería, yo le veo un concepto muy diferente todo, porque, por ejemplo, estamos hablando de un autor, ¿de qué año? De 1800. 1840 entonces. Él estaba ahí en su cabaña escribiendo lo que él sentía. ¿Sí me entiendes? O sea, no. En cambio ahorita, por ejemplo, no se casó. ¿Sí? ¿Por qué no se casó? Pues dijo, no, yo voy a escribir. Pues, a lo mejor dijo, no, si me caso, esto. Fíjate, yo le estoy hablando de Angustio. No hablemos de eso. Veo a la esposa, a la mujer que voy a casar y tengo miedo. ¿Sí me entiendes? Lo que estás hablando, dos temas ahorita. La veo y digo, tengo miedo. Y luego, angustia. Ay, si no la puedo mantener, y si me da 20 hijos, y que, o se me van a enojar. ¿Sí me entiendes? O sea, yo me por otro lado más técnico, no me meto mucho en eso. Pues digo, fue su tiempo ahorita, y por más que le busques otra cosa, igual cuando te metes en lo religioso con Dios, pues yo no sé cómo escribió la Biblia, no sé cómo escribió todo. Yo lo que sé que fueron autores, Santo Tomás, Santo Tomás, que fueron cristianos, pero los escribió otros hombres, no escribió, que digas, Dios escribió aquí, está escrito por Dios, no.
fue también escritura hecha por hombre. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, yo sí, sí, tomo sí. todo esto, y para mí lo que escucho y está todo, pero a lo mejor yo voy más práctico, ¿verdad? Pues es que simplemente reafirma lo que comentó ahorita. Somos víctimas de nuestro contexto. O sea, reafirma el hecho de que hay que entender y de que estamos intentando reflexionar a Kierkegaard con concepciones de 2025. Y es aceptable, ¿no? O sea, por supuesto que podemos hacerlo. No podemos hacerlo de otra manera. Pero, sí, exactamente, es que nuestra mente no nos va de otra manera, tal vez, ¿no? Porque será complicadísimo realmente reducirnos a su tiempo y a su contexto y a su mente e intentar ya otra vez analizar su obra. O no podemos. Está reafirmando eso, ¿no? Simplemente. No, pero sería también reducir su aportación a, pues lo mismo diríamos de todos los filósofos, imagínate, o sea, lo mismo diríamos de Platón y Aristóteles. Sí, pero tal vez sí es importante poner sobre la mesa, por lo que vuelvo a repetir, el hecho de intentar reflexionar que con concepciones actuales ha provocado que lo hagamos a un ladito, y no es así tampoco. También sí es cierto, también hay que voltear a ver pues, la cosa práctica, ¿no? O sea, su contexto, entenderlo, y tal vez ahí podamos entender un poquito más lo que realmente quiso decir el autor, Pero ¿no? usted lo dijo muy bien, porque toda la vida Kierkegaard se la pasó preguntando, ok, no me casé porque Sí. mi ideal es seguir con la filosofía, pero toda su vida se la pasó Angustiándose. Claro, sí, sí. Dejado a la mujer que amaba. La relevancia del tiempo es que no existía tanto distractor para poder llegar a esa introspección y reconocer lo que podemos llamarle angustia. Sí, Claro. Ese término tal cual a la humanidad de... Sí. Creo Sí. que podemos llegar a esa angustia si un domingo en la tarde se nos va la luz El internet. y se nos descompone el celular, entonces más o menos vamos a llegar un poquito a probar la angustia que también de lo que vivía en todo el día. Tienes razón, pero si te liberas del teléfono, te quitas muchas angustias. Yo lo que hice es bonito lo dejé más. Si tuve la pregunta, digo que los hombres nunca debemos de hacerlo. Le dejé el teléfono a mis amigos. Eso sí es agresión. No, oye. Bueno, seguro que quiere regresar a su casa. Con esa angustia, ese es el miedo. Bueno, eso ya es miedo, porque sabemos que le tiene miedo, sí, eso ya es miedo. Es miedo real. Oye, y la búsqueda de los tomadores, que de dónde estará la alcoholemia, No, Vivimos en angustia. Seguimos en Pero la angustia es un estado natural, no es algo así que, como el Señor se busca uno, va a llegar. ¿Por qué llega la angustia? Es estrechez. Porque uno tiene proyectos, tiene planes, realiza actividades, que luego, por otros factores, a veces personales, otros externos, te sacan de la línea que tú llevas. Por ejemplo, ahorita digo que se puede ir a los 50 minutos para llegar, yo me imagino no sé si hay entonces, natural es decir, yo ¿cómo la voy a manejar? sí, que es parte de... Y también, ya entendiendo o intentándolo entenderlo ya con lo que sabemos en pleno 2025, yo sí haría la diferenciación entre una angustia emocional y una angustia existencial. Porque la angustia emocional termina por objetivizarse, es decir, nos angustiamos, pero al fin y al cabo es por algo que después se va a aparecer una situación, ¿no? Daba yo un ejemplo en algún momento, tienes un examen de admisión, lo haces y estás angustiado porque no sabes el resultado, y es angustia, no es miedo, es angustia, pero está objetivizada al fin y al cabo, es el resultado del examen, y cuando aparezca el resultado del examen va a desaparecer la angustia. Pero la angustia existencial que nos presentan, nos ponen sobre la mesa, Kierkegaard no es de esas. Es una angustia literalmente entre la nada. Entonces, ¿por qué literalmente entre la nada? Que ya después lo desarrollan más otros autores, pues eso, ¿no? Pero son angustias
que aparecen ante decisiones significativas reales de la vida. O sea, que realmente, como él decía, ¿no? Que da la infinitud de posibilidades, al momento de tomar una de esas, todas las demás desaparecen. O sea, ahí no es la angustia del día a día, es una angustia... Bajo la mirada de Dios. Sí. Sí, tendría ese tipo. Sí. Ese es el problema. Sí, sí. Es que imagínate que, o sea, no imagínate, es que dice que Dios nos observa en todo momento. Sí, es diferente. O sea, imagínate, o sea, el temor y temblor. La pregunta que nunca se hace Abraham es, ¿y realmente estoy escuchando la voz de Dios? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Nunca se lo pregunta, porque él está dentro de la fe. Él nunca duda que Dios le hable, y nunca duda del mensaje de si está correcto lo que está recibiendo como mensaje. Claro. Nunca duda, ¿no? Porque es un hombre de fe. Por experiencias anteriores, ¿verdad? Que lo había llevado. Sí, sí, que ahí está, sí, que está Nunca la... se pregunta, ¿esto que estoy escuchando es la voz divina? Nunca se lo pregunta. ¿No? Está asumido y aceptado que está escuchando un mandato clarísimo de Dios que le ha pedido matar a su hijo. No es cualquier cosa. No existe también una esquizofrenia paranoica. Que ahorita imagínate. Si alguien dice eso, ¿verdad? Lo dices si vas a la cárcel de inmediato. No va a haber alguien que bíblicamente vaya a respaldar O al el hecho de manicomio antes de que lo hagas. sí. Que vaya a respaldar el hecho de que Asesinaron a tu hijo, ¿no? Asesinar a tu hijo. Atropellar a un perro. O sea, no. Que después viene el tema del cordero, ¿no? Tampoco entiendo bíblicamente cuál es el tema del sacrificio de un animal. O sea, Digo, al final... Sí, digo, al fin y al cabo son... Esa parte también no entiendo. Sí, eso es un simbolismo y aparte... Solamente entenderlo desde la religiosidad del judaísmo, ¿no? Para entenderlo bien, yo diría. Y ya desde el cristianismo es difícil. Entonces es bien complicado intentar entender el Antiguo Testamento desde el cristianismo, sea cual sea su denominación, ¿verdad? Es complicadísimo, porque pues, nos presentan un Dios muy diferente al del Nuevo Testamento. Pero al fin y al cabo hoy tenemos la Biblia, al fin y al cabo lo tenemos. y el contexto quizá del entorno, creo que el entorno es definitivo para la mayoría de estos filósofos de 1800, principios de 1900, que nacen y crecen en países muchas veces donde hace frío 9 meses del año. O sea, estas depresiones y estas reflexiones e introspecciones creo que tienen mucho que ver con una situación geográfica. Por eso se desarrolla Sí. Una cabaña, o fueron brigadas. a lo mejor no es una cabaña, pero en ese contexto, en esos lugares, y desde allá, a pesar de que estamos en el año 2025, Claro. todavía existen en Dinamarca esos paisajes espectaculares, castillos y cosas que en este entorno no existieron jamás. Son países nórdicos, fríos, fríos. Creo que el desarrollo de la filosofía y las corrientes de pensamiento de ellos tiene mucho que ver con su entorno. No podríamos separarlos, sacarlos abstractos de ese entorno que sí es posible. Sí, es un entorno de adversidades. Totalmente. Que eso es lo que provoca que genere ese tipo de filosofías. Y de corrientes de pensamiento y reflexiones. Y que no tiene ese nivel de introspección, ese momento de soledad. No genera un solo pensamiento. O sea, Por supuesto. Tú no puedes filosofar en medio de la Ciudad de México. A lo mejor te toca un embotellamiento y empiezas a filosofar, porque vas a tener 3 horas, un vuelo de 7 horas y media, y entonces hay reflexiones profundas. Y te Pues vas Mateos en Guadalajara. y las escribes. Pero en el día a día, yo creo que estos ejercicios, como tú lo dices, son sumamente complejos para cualquier ser humano, que no tiene un momento de quietud para pensar. Sí, nuestro tiempo no nos permite filosofar tanto, no nos permite. Lo comenté ahorita, ¿no? O sea, es un quehacer propio del ser humano, pero nos es difícil filosofar porque nuestro contexto no nos da. Más de eso que nos quedan 5 minutos.
Ok. ¿verdad? Para así. Sí. Un comentario. ¿Tu nombre? Adolfo Villarreal. Adolfo Villarreal. Para- Oye, una pregunta, fuera de todo, Sí, sí, sí. Roma y todo, hablamos de los países nórdicos, Europa, de hace 1800 años, de aquellos lados, y nos sacan los gringos mexicanos, no hay nada. Es que en... No, pregunto, ¿verdad? Sí, es que De filosofía, de gobierno, ¿por qué se habla la filosofía? Pues es una semana de filósofos y todo, cuando hubo una plática, ¡shum! Todos de allá. Sí. Pero, a ver, hay que poner una Federación Nacional de los Escrituras Mexicanas. es que... No, sí hay. Pero vuelves al medio punto en el que la filosofía se convierte en literatura. Ok, Creo que está bien entendido. Aparte- no lo sé. Hay muchos filósofos que se consideran más escritores que filósofos, creo yo, en América Latina. A ver, primero yo diría, en el entendido de que... Aclarar, sí. Es que aquí yo diría algo, a ver. Hablamos de filosofía de los daneses, de un danés, porque somos herederos de esta civilización occidental que viene de Europa. Sí. Es que si había algo que podríamos llamar filosofía de los pueblos originarios, primeras civilizaciones, honestamente yo desconozco de si tenemos algo de mano. Sería la mitología y tal vez de ahí podemos hacer algo. Pero algo que sea filosofía como la entendemos, no, porque la entendemos desde la perspectiva europea, ¿no? Y que yo diría, yo no me refiero a decir europeo, simplemente occidental. Tenemos esa herencia, tal vez más que la de las civilizaciones mesoamericanas, pero es la que tenemos y es con la que trabajamos. Ahora, ya siendo México, tal cual, la filosofía que hay, yo veo dos cosas. Primero, es una filosofía, cuando es muy técnica, es muy positivista. Es una filosofía del siglo pasado, esa de que todo tiene que estar, todo conocimiento solamente es conocimiento y está pegado a la método científico. Y ya, o sea, nos cerramos a eso. Hay un libro, por ahí tengo un libro que dice Filosofía Mexicana, editorial Purroa, no me acuerdo quién lo hizo, es una compilación. Es puro positivismo, eso es lo que es. Y en otro sentido, es la literatura. Y la filosofía que sacamos de la literatura latinoamericana es más bien un grito de liberación en contra de la filosofía europea, ¿no? Y eso está bien y está mal en perspectiva. Hay puntos buenos y puntos malos eso, porque ni avanzamos tampoco, pero qué bueno que al mínimo ya estamos levantando la voz en algo, que es no estar... Sí. Ahorita lo mencionábamos a Agustín Basabe, el papá. De acuerdo. Sí, no, el otro. Él, por ejemplo, de hecho, toma base en Kierkegaard para hablar de los binomio angustia, desesperación, angustia, esperanza. O sea, él propone que la esperanza y la filosofía sean una respuesta a esta angustia existencial. Y eso es filosofía. Bueno, pero sí, la cosa es de que siguen siendo desarrollos a partir de filosofías ya establecidas que vienen de Europa, ¿no? Y no tengo problema con eso, pero... tenemos la discusión de que si debería haber una filosofía mexicana que... No, pues que eso necesariamente se contraponga. Nueva, no. Si somos herederos de una filosofía Exacto. occidental, pues... Hay que seguirla. Claro que tenemos que discutir con Aristóteles y Platón. Por supuesto. Con los que generalmente hablamos. Claro. Porque si suponemos otra vez que la filosofía no supera la situación histórica, territorial, estamos aceptando que la filosofía es una literatura entonces. Y no es el punto. Y no es el punto. O sea, no es el punto. Si entendemos que la filosofía es un conocimiento superior respecto de la realidad y de la vivencia humana, y entonces si hay una posibilidad de enterarnos un poquito más de eso, no importa si... Donde sea. No importa donde sea. Platón, la pregunta más intrigante es si Sócrates y Platón y Aristóteles son realmente griegos. O sea, ¿son realmente griegos? Pues los adoptaron. Pues son de México. No, o sea, el filósofo le pertenece al cielo, como decía Platón, hombre, el filósofo nació en el cielo y pertenece al cielo, hombre, ¿qué importa dónde nacimos? Tal cual. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Les avisamos el próximo jueves la persona que...